Bueno, hermanos, vamos a ir a la bendita palabra de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Amén. Y vamos a estar leyendo del versículo 22 del capítulo 15. Del 33 vamos a estarlo leyendo, del versículo 33 al 41. San Marcos 15, del 33 al 41. Quiero decirles que hay buenas noticias. Ya la Radio Bautista, pues confiamos en el Señor que también tienen que tomar en cuenta, porque aquí se ha dañado no sé qué cosas en la torre que nos comunica en Nahuizalco, por eso no se escucha. Pero a nivel de San Miguel y a nivel de La Unión, a nivel de Morazán, ya se escucha Radio Bautista, parte de Nicaragua y parte de Honduras. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio se va a seguir expandiendo. Su servidor ha sido invitado para formar parte de una radio que también van a fundar en Oriente. Nos han pedido los sermones de nosotros para transmitirlos en Oriente. Otra radio totalmente distinta, pero lo que yo le quiero decir que gracias a Dios los sermones ahí están, son de bendición. ¿Para dónde ha sido la bendición? Para Nahuizalco. Pero si las personas de Nahuizalco no quieren escuchar a Dios, pues Dios le saca provecho a la tecnología para que nos puedan escuchar en otros lugares. Que vamos a ponernos de pie allí, San Juan capítulo 15, versículo 33 al 41. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Amén, todos. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el primer nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cuando vino la hora sexta, ¿qué pasó, más hermanos? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Padre bendito, te suplico, Padre, que bendigas tu palabra, que por favor, Señor, me des de nuevo para saberlo predicar y exponer esto tan hermoso que usted hizo por nosotros. Háblanos al corazón, Señor, por favor. Yo no sé las necesidades de mis hermanos que están aquí, usted sí las conoce, Señor. Yo no sé las necesidades que tienen los hermanos también que nos están viendo a través de los medios sociales, Señor. Yo sé que usted va a estar con ellos, Señor. Muchas gracias. En esta hora te suplico que ordenes mi mente y mi boca para decir palabras que edifican a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos, amados. El sermón de esta noche lo he titulado ¿Dónde estaba Dios? Amén. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba Dios? Vemos nosotros, hemos estudiado y dijimos que el juicio de Jesús ha sido el más injusto sobre toda la faz de la tierra. Venía de sufrir, iba totalmente deshidratado, los alguaciles lo habían azotado, escupieron su rostro, le arrancaron la barba, dice la palabra de Dios, le habían golpeado y hoy ya estaba condenado. A pesar de que Pilato, él dijo: yo no encuentro ningún pecado en este hombre y creo que no es digno de muerte,
Pero a pesar de eso, Él lo condenó. Y qué tremendo, porque le ponen y dicen que Jesucristo es el culpable, pero en todo este problema que están viviendo, que Jesús, usted lo ve solo. Y por eso yo le preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios lo abandonó? ¿Será que Dios, amado hermano, nos abandona a nosotros cuando estamos en problemas? Y la respuesta es que Dios siempre estuvo con Jesús como ha estado con nosotros en los momentos más difíciles. ¿Cuántos decimos amén? Dios estuvo en el Calvario. Mirábamos el domingo, decíamos, cuando Dios rompió el silencio, cuando le pidió a su hijo, a Abraham, el hijo Isaac, y Dios cayó. Y hasta en el momento que lo iba a sacrificar y lo iba a meter la daga, ahí Dios habló. Pero en todo el camino Dios acompañó a Abraham con su hijo, con Isaac. También Dios estaba ahí acompañándolo, pero no para defenderlo. Lo estaba acompañando a Abraham para realmente estaba para ver y verificar el castigo del pecado con el cual iba a cargar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál pecado? El pecado de Él, no. El pecado de toda la humanidad. El pecado suyo y el pecado mío, amado hermano. En 2 Corintios dice que Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo al mundo. Así lo dice 2 Corintios 5:19. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Jesucristo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que dice que Él nos amó primero. Dios nos buscó, si nosotros no nos andábamos buscando a Dios. De hecho, yo le digo que la mayoría de los que estamos aquí, y gloria a Dios por los que nacieron en un hogar cristiano, o aquellos que vinieron porque les gusta oír la palabra y tenían esa sed, ¿verdad? Y vinieron a la casa de Dios. Pero la mayoría de los que estamos aquí llegamos a los pies de Jesucristo porque teníamos un problema, porque habíamos caído quizás en cuestiones que ni los seres queridos de uno, ni mi mamá, ni mi papá, ni su papá, ni su papá, ni su tío, ni alguien que tenga doctor, ni alguien que sea abogado, nadie pudo hacer nada por nosotros, ni los médicos en un caso de una enfermedad. Pero nosotros habíamos escuchado que la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. ¿Cuántos decimos amén? Y por eso llegamos aquí y somos testigos de lo que Dios ha hecho. A mí me han dicho, yo no sé a usted, para que Dios te haya cambiado a vos, no sé a usted le han dicho, a mí sí, para que Dios te haya cambiado a vos es porque Dios existe, le dicen a uno, porque uno mismo es el testimonio de lo que Dios ha hecho. Usted me ve como pastor hoy, pero usted no sabe los sufrimientos que me llevaron a los pies de Jesucristo. Ahora bien, amado hermano, entremos y veamos, ya Jesús lo llevan al Gólgota, y dice el versículo 33, mire, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La oscuridad sobre la tierra. La hora sexta, póngale 12 del mediodía. La hora tercera, ¿cuál es? ¿Qué hora es la hora tercera? ¿Ah? Es la hora 9 de la mañana para nosotros, ¿sí? La hora tercera. La hora sexta, ¿cuál es? Las 12. ¿Y la hora novena? Las 3 de la tarde. Amén, estamos de acuerdo. Ahora bien, dice la palabra de Dios que a la hora sexta, dice el versículo, hubo tinieblas sobre la tierra. 12 del mediodía.
pasó crucificado Jesucristo, fue crucificado a las 9 de la mañana. Porque mire el versículo 25 que dice, léalo conmigo, era la hora tercera, ¿cuándo qué? Cuando le crucificaron. ¿Desde dónde para nosotros los latinos y todo, el horario comienza de las 12 de la noche a un minuto en adelante, es el siguiente día, hasta las 12 de la noche del siguiente día? Para el pueblo judío no. Para el pueblo judío el día comenzaba a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y ellos decían, la primera hora son las 7 de la mañana, la segunda hora a las 8 y la tercera hora para el judío es las 9 de la mañana y para nosotros es las 9 y para el pueblo judío es la hora tercera. Ahí crucificaron a Jesús a las 9 de la mañana. ¿Cuánto tiempo había pasado colgadito ya? Cuando dice el 33, ¿qué dice? Y a la hora, ¿qué dice? Hubo tinieblas. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 horas llevaba ya. Mire, amado hermano, la palabra de Dios lo señala ahí. La hora tercera, 9 de la mañana. El 33 habla de la hora sexta, que es las 12 del mediodía. Y mire lo que dice el 34. Y a la hora novena, que es 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Fueron cuántas horas en total? 6 horas. Desde las 9 de la mañana para nosotros hasta las 3 de la tarde, que Jesucristo pasó colgadito en ese madero. Cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere al pecado. Cuando la Biblia habla de oscuridad, se refiere al pecado. Y quiero decirle, amado hermano, que dice que hubo tinieblas, dice la palabra de Dios en el versículo 33, cuando vino la hora sexta, o sea, a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La Biblia dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Otros dicen que hubo tinieblas sobre Israel. ¿Cómo? Tomando en relación, en consideración lo que pasó allá cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dice la palabra de Dios que hubo tinieblas sobre la ciudad de Egipto, y sobre los hijos de Dios había luz. Imagínense qué milagro más grande, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de tinieblas, habla, amado hermano, realmente de una tiniebla que tiene que ver con el pecado. No puede ser un eclipse, porque hubo oscuridad de las 12 del mediodía hasta la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, y un eclipse nunca ha durado 3 horas. Aparte de eso, era la semana de la Pascua. ¿Se ha fijado que la semana de la Pascua, la que nosotros conocemos como Semana Santa, siempre hay luna llena? Usted se ha fijado que a veces en marzo es abril, y usted puede preguntarse, mire, ¿y por qué cambian la fecha? Andan buscando la luna llena. Nunca ha habido un eclipse cuando la luna está llena. Entonces no puede ser un eclipse, ni tampoco que dure 3 horas. Entonces lo que estaba sucediendo ahí, cuando la Biblia dice que hubo sobre oscuridad, amado hermano, se refiere a eso. Mire, cuando Jesús nació, dice la palabra de Dios que hubo gran claridad, porque una estrella hemos visto, y llegaron los pastores y adoraron a Jesús, porque Jesús es la luz del mundo. Pero cuando Jesús muere, ¿qué hay? Oscuridad.
Qué tremendo, el nacimiento, luz, y en su muerte, oscuridad. La oscuridad, el juicio que Dios hará sobre el pecado. Mateo 8:12 dice así, a la palabra, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Donde está Dios, no hay tinieblas. De hecho, dice la palabra de Dios en San Pedro, dice que nosotros fuimos trasladados del reino, ¿de qué dice? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa iglesia? Significa los llamados de afuera, eso significa la iglesia. Los llamados de afuera, ¿cuál afuera? Del reino de las tinieblas, andábamos perdidos a la luz admirable de Cristo. Amén, amén, amados hermanos. Ahora, nosotros podemos ver ahí que el judío le tenía miedo, amado hermano, a las tinieblas. Por eso dice el Señor Jesús allí en Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, cuando habla de tinieblas, habla de juicio. Y para eso Dios ponía que habláramos un poco lo que se llama el día del Señor. Hay un día que se conoce como el día de Cristo. El día de Cristo es cuando Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cómo se llama eso de otra manera? Rapto de la iglesia. Y óigame, amor hermano, el rapto de la iglesia no está lejos. El rapto de la iglesia está a las puertas. Y miramos el domingo lo que se está dando hoy, que se llama, ¿cómo se llama? La apostasía, que es una cantidad de personas que dicen que han conocido a Dios, pero que hoy no quieren nada con Dios. No nos engañemos. Una es, y lo vuelvo a confirmar yo, uno es la profesión de fe. Y la profesión de fe es: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Esa es la profesión de fe. Pero la profesión, ser profesante a un convertido es totalmente distinto. Porque un verdadero hijo de Dios lleva lo que se llama una palabra que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es no volver a hacer lo que nosotros hacíamos. Pero no, es bien difícil cuando una persona conoce a Dios y quiere seguir viviendo la vida. No, discúlpame, pero nosotros somos hijos de Dios. Y Dios dice que nosotros somos sal de la tierra, luz de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Y una luz alumbra. Y eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Entonces el día de Jesucristo viene, cuando es el rapto. ¿Quiénes nos vamos? Los que hemos creído y verdaderamente somos hijos de Dios. Vamos para el cielo. ¿Cuánto vamos para el cielo? Tiene que tener esa seguridad. El Espíritu de Dios, Romanos 8:16, el Espíritu de Dios da testimonio a su Espíritu de que usted es hijo de Dios, dice la palabra. El Espíritu Santo le da confirmación. Ahora bien, una vez venga el rapto, va lo que se llama la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Al final de los 7 años viene Jesús y dice: y todo ojo le verá. Y cuando se refiere a todo ojo, hoy no cuesta, amado hermano. Yo antes sí, ¿cómo va a ser eso? Quizás los canales de televisión. No, amado hermano. ¿Sabe cómo va a ser? Con esto, ¿dónde venía ese huracán cuando usted ya estaba viendo lo que estaba pasando en Nicaragua? ¿Dónde lo vio? En esto, ¿ve? Y viene lejos. Cuando Jesucristo aparezca en las nubes y ponga los pies sobre el monte de los olivos. ¿Cómo se conoce eso? Como el día del Señor. ¿Para qué viene el día del Señor? Para juicio. Porque la gran tribulación tiene que ver un trato de Dios con la nación de Israel, porque vino como su Mesías y ellos no lo recibieron. Y viene a un trato especial
con todas aquellas personas que se dan al gusto de rechazarlo. Vamos a la iglesia, no, fíjate que ando cansado. Bueno, pues hermano, que le aproveche, vaya a dormirse. Le cae mejor, ¿verdad? Pero yo he dicho una cosa, aunque yo ande cansado, yo aunque sea a dormir me voy a venir a las sillas de la iglesia. Pero yo voy a estar ahí. Y si alguien me dice, mire hermano, yo le voy a decir, yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahí arreglo todo. Pero mira, hermano, dice la palabra de Dios que el día del Señor ya no viene como viene hoy. Que nació en un pesebre, que la gente hizo con él lo que quería, le dieron duro, no dijo nada, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Pero el día del Señor no. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí donde dice la palabra de Dios, que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra, y ¿a dónde dice? Y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es eterno. Amén. Jesucristo es. ¿Quiénes necesitamos de Dios? ¿Jesucristo necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Jesucristo? Nosotros sin Jesucristo no somos nada. Jesucristo sin nosotros, Él sigue siendo el Rey. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Ese día que Él venga y aparezca, nosotros venimos con Él, porque nosotros nos vamos en el rapto. Pero eso es después de lo, mire lo que dice Amós 5:8. Amós 5:8, hablando de ese día de tinieblas. Libro de Amós, que es uno de los profetas menores, dice la palabra de Dios, ¡ay! Y ese ay es que, ¿es de qué? De dolor. Nunca se ha tropezado usted en ayuna. ¿Qué dice una persona? Ay, eso me cayó como tropezón en ayuna, dice. Porque va todo adormitado, ¡pum! Se pegó, ¡oh! Ahí despertó bien. Y ese versículo de Amós, capítulo 5:18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Hermanos, ¿cómo cree que se miraría esto bien oscuro, 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 y que usted sabe que viene un huracán? No van a ver teléfono. Las torres posiblemente la bote. Y que usted viva sin teléfono. No, hombre, usted no puede vivir sin teléfono hoy. Hoy se me quedó olvidado a mí, ahí en el changarrito. Dejé mi teléfono y me sentía acuto, hermano. Quería hablarle a mi hijo, mira aquí, quería hablar aquí, quería hablar allá, y que tenía unas cosas pendientes. No, amor, ya es una herramienta. Y ahí dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Y él dice, será de tinieblas y no de luz. Porque Jesucristo ese día viene a ajustar juicio con la nación de Israel y sobre todo con el anticristo y toda la gente que se ha puesto el 6666. Y él viene a ejecutar su juicio. Porque Dios es amor. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos somos hijos? Cuando usted y yo nos portamos bien, ahí vienen las nalgadas. Y usted bien lo sabe cuando pega la nalgada. Y uno no ignora nada de eso. Mire lo que dice Sofonías 1:14. ¿Sabe qué dice? Cercano está el día del Señor, densa oscuridad. ¿Con qué podemos relacionar esto? Solo se me ocurre relacionarlo, oiga lo que va a aprender con Éxodo capítulo 12. Ese día que está oscuro, Jesucristo estaba muriendo. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Ese día de tinieblas venía la liberación. ¿De dónde? La liberación del pecado. Pero en Éxodo capítulo, conectémoslo, en Éxodo capítulo 10, versículo 21-22, mire lo que dice, hablando de las tinieblas. Libro del Éxodo, es el segundo libro, capítulo 10,
versículo 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra. ¿De dónde? De Egipto. Tanto. ¿Cómo eran esas tinieblas? Hay que decir, ¿cómo eran esas tinieblas? ¿Ah? ¿Cómo es palparlas? Que las puede tocar. ¿Se imagina lo oscuro? Dice que las personas donde las agarró las tinieblas no se pudieron mover. Yo no sé si usted ya se ha levantado dormitado y se ha perdido en su propia casa. Cuando las casas son bien oscuras, para las casas de antes no tenían así, se dormía rico. 4 de la tarde, yo creo que a amanecer, decía uno, en oscuro las casas. Yo me recuerdo que una vez me levanté al revés. Yo me acostumbré a levantarme aquí y esa vez me levanté aquí y va a tocar. ¿Y dónde? ¿Y la puerta dónde está? Pues decir, y tocaba hasta aquí llegó, ¿verdad? Y tocaba y me regresaba y me volví a acostar. No sé si me acosté y me volví, mire, perdido en mi propia casa usted. No se ría porque yo sé que a usted le ha pasado también. Dije yo, creo que me estoy bajando al revés. Me bajé así y va a buscar. No, yo creo que le he dado, porque yo era loco, me acostaba por aquí, parecía al otro lado. Yo creo que le di vuelta. Mire, como 1 hora. 20 años tenía y me daban ganas de decir: mamá, me he perdido. Auxilio. Cualquiera que la tiniebla se pudiera palpar. ¿Qué venía? Ese día venía el ángel de Jehová a pasar el juicio. ¿Qué hicieron los hijos de Dios? ¿Qué bendición esta? Lea el versículo 22, dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo. ¿Y qué dice? Y hubo, ¿qué dice? Densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto? Por 3 días. Lea el 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios es luz. ¿Y el juicio para quién venía? Para la nación de Israel. ¿Cuántas horas duró la oscuridad en la muerte de Jesucristo? 3 horas, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Basado en que solo en Egipto hubo las tinieblas. Bueno, la Biblia dice que toda la tierra, pero algunos dicen que solo fue en Israel que hubo tinieblas, donde estaba pasando ese problema. Le vuelvo a decir, no fue un eclipse. Y miren lo que dice Éxodo 12:6. 12:6. Dice Éxodo 12:6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sabe qué es entre las 2 tardes? ¿Sabe a qué hora iban a matar ese cordero? A las 3 de la tarde. Eso es entre las 2 tardes. ¿Ya lo conectó? ¿A qué horas murió Jesucristo? ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. ¿A qué horas inmolaron el cordero en Egipto? Cuando estaba en Egipto, ¿a qué horas? A las 3 de la tarde, que dice entre las 2 tardes, es 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaba muriendo aquel cordero allá en Egipto para liberar al pueblo. Y lo mataréis de esta manera. El animal será sin defecto. Y con la sangre, digo, van a llenar los dinteles de su casa, y el ángel de Jehová va a pasar. Y donde haya sangre, no va a haber muerte. Pero donde no haya sangre, va a haber dolor. A las 3 de la tarde no estaba muriendo el cordero pascual de Egipto, estaba muriendo el verdadero cordero pascual, Jesucristo.
No es coincidencia, es un prototipo. 3 de la tarde, entre las dos tardes, 3 de la tarde, muere el cordero allá en los tiempos de Egipto. Y 3 de la tarde estaba muriendo aquel que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Porque nosotros, al igual que ese pueblo de Israel que llenó sus dinteles de sangre, usted y yo valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Dios ha dejado todo esto, amados hermanos, para acordarnos de Él. Mire San Marcos capítulo 15, 34. Dice la palabra de Dios: y a la hora novena Jesús clamó. La hora novena es las 3 de la tarde, clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La densa oscuridad significa lo grueso del pecado y significa ser absuelto por Dios. Primera de Corintios 5, 7 lo dice así, de esta manera. Primera de Corintios 5, 7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Y aquí viene: porque nuestra Pascua, ¿qué dice? Que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa Pascua? Pascua significa pasar sobre, eso significa Pascua. Pasar, el ángel de Dios pasó esa noche. Y donde había sangre, pasó sobre, no pasó nada. Cuando nosotros aceptamos la sangre de Jesucristo, nosotros no morimos eternamente. El cristiano duerme, porque la palabra de Dios dice: ausente en el cuerpo, presente con Cristo. ¿Cuántos decimos amén? No morimos. Nuestra Pascua, ya no hay un juicio para nosotros. Su pecado y mi pecado ha sido llevado en el cuerpo de Jesucristo sobre el madero. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos limpios. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Quiero que lea una escritura más. 1 Pedro 2, 24. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Lo tenemos, hermano. Dice así: quien llevó él mismo, ese él lleva acento. ¿Quién es él? Jesucristo. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿a dónde? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Sabe qué pasó ahí? Haga de caso que este papel es el pecado. ¿Sí? Véame aquí. Hay dos formas de quitarlos. Está aquí y yo lo quito. ¿Estamos de acuerdo? Pero puedo volver a hacer esto, volverlo a poner. Pero cuando esa palabra quitado dice lo quitó, y nunca más va a aparecer aquí. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo es lo suficientemente poderoso para quitarnos todos nuestros pecados, por más grandes que sean. ¿No cree que Dios se merece un fuerte aplauso? ¿Por qué? Porque nos libró de la maldad, nos libró del pecado. San Pedro dice: Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. La gente andándose duro en el pecho, llevándolo en una urna. No, si Cristo no está muerto, hermano. ¿Cuántos sabemos que Cristo está vivo? Acabamos de hablar con Él.
¿Y sabe qué? Él está en medio de su pueblo. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Nunca nos va a dejar. Qué lindo, hermano, cuando Dios me mostró esto, de cómo Él se manifestó en el Éxodo y cómo se manifestó en su muerte. La oscuridad de Éxodo, la oscuridad cuando murió el verdadero Cordero de Dios. El juicio sobre las personas que no quieren nada con Dios, el juicio sobre Israel y las personas que no quieren nada con Dios, que tienen religión, pero no tienen a Jesús. Hay algo que Dios ha estado trabajando en mi vida y que Dios ha estado poniendo que se lo diga, y es aquel: asegúrese de que usted es un hijo de Dios, pero asegúrese. ¿Y cómo se asegura? Porque cada vez que nosotros le fallamos al Señor, que haya un dolor, decirle: Señor, te fallé, perdóname, porque te estoy fallando, Señor. Ayúdame, dígale al Señor. Si hay alguien que está presto para ayudarnos y extendernos la mano, es nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, qué cosa más especial. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque algunos dicen que esto es casualidad, que Jesucristo, que eso no puede ser. Mire lo que dice 15:3. ¿Qué dice? Lo tenemos, 1 Corintios 15:3, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Léalo conmigo: que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. O sea que Jesús no vino a inventar. Primeramente os he enseñado. Ya había un plan desde antes de la redención del mundo. Mira, voy a crear al hombre, lo voy a hacer chulo. ¿Cuántos decimos amén? Somos bonitos, amados hermanos, ¿o no? Tan feíto, solo yo soy bonito aquí. Tan feíto se siente. Somos bonitos. Mire, todo el montón de cables que tenemos en el cerebro, si le mueven un cablecito, le faltan 99 para el peso. Los neurólogos, los doctores, se especializan para unir esos cablecitos y muchas veces no alcanzan a hacer. Pero ¿cómo nos hizo Dios de completo? Los ojos, el corazón, cómo funciona todo a cabalidad. Y Dios dijo: la obra maestra de Jesucristo somos nosotros. Y porque nosotros somos la creación más bonita de Dios, Satanás nos tiene envidia. Así es, hermano. Satanás es envidioso. Solo porque le veo. ¿Qué culpa tenemos nosotros, verdad? No crea. Satanás dice que es ángel de luz. Dicen que se puede vestir de la mujer más bonita o del hombre más chulo. Y a muchos va a engañar. No, estoy creyendo que está con cacho y con una cola ahí. No, eso es mentira. Y que sale y lo mira usted y lo anota así, ¿cuál? Más hoy en la cofradía, ¿verdad? Pero mira, hermano, la Pascua ya fue por él. Isaías 700 años antes de Cristo, él lo dijo, que él fue molido por nuestros pecados. ¿Quiere leerlo? Isaías 53, versículo 5 al 6. Isaías, vamos corriendo, hermano. 53, versículos 5 y 6 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos, no dice algunos, todos nos descarriamos como oveja cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cita al Salmo 22.
Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc que Dios es tan limpio de ojos que no puede ver al pecado. Hay un libro de los deuterocanónicos, no sé si el de sabiduría o el de los macabeos, que dice que Dios odia al pecador. ¿Y los evangelios qué dice? Que Dios ama al pecador. ¿Cuánto decimos amén? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todos. Pero se llaman libros no inspirados. Y allí, amados hermanos, nosotros podemos ver que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo que nosotros merecíamos fue sobre él. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba callado, viendo cómo su hijo iba a pagar el castigo que nosotros merecíamos. Qué bendición, amado hermano, qué tremendo. 3 horas de infierno, la separación que Dios tuvo con el Hijo del Hombre. Martín Lutero, cuando leyó esto, dijo: ¿cómo es posible? Y aventó lo que estaba teniendo en su mano. ¿Cómo es posible que Dios abandone a Dios? Pero él estaba como hombre pagando el precio. Cuando el sumo sacerdote, ya casi terminando, cuando el sumo sacerdote venía al lugar santo, oiga, amado hermano, y aprenda esto, porque los miércoles de aprender. Cuando el sumo sacerdote venía y ofrecía, allá mataban el animal, porque allí estaba el altar del sacrificio. Después había lo que se llama la fuente de agua. Después llegaba al lugar santo y por último el sumo sacerdote se metía al lugar santísimo. ¿Sabe, amados hermanos, que el sumo sacerdote se vestía de gala, se vestía en una forma tan espléndida cuando él iba entrando al tabernáculo? Su mitra, todo, algunas cosas, unos pectorales aquí, unas piedras, urín y tumín aquí, el efod, todo. Era carísimo. Llevaba algunas cosas bordadas y hechas con hilos de oro. Pero cuando él llegaba al sacerdote, él se quitaba la vestimenta y se quedaba solo, podríamos decir nosotros, en camisón. Y así sacrificaba el animal. Cuando él sacrificaba el animal allá, tomaba la sangre, se volvía a poner la vestimenta y se metía al lugar santísimo para ofrecer la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio es una cajita como esta que estaba adentro, donde hay 2 querubines que topan las alas frente a frente en la tapadera. Los querubines son los que protegen, son los guardaespaldas de Dios, y el sumo sacerdote venía y ofrecía sangre ahí, pero él ya andaba vestido con todo lo bonito que era. Cuando Jesucristo nació, él dejó el cielo. Amén, amado hermano. Esto es lo que yo quiero que aprenda. Antes de venir a Jesucristo a la tierra, a nacer en esa virgencita, antes de venir a hacer el pesebre, ¿quién era Jesús? Dios, con todos sus poderes y con todos los ejércitos de ángeles bajo su cargo. Se despojó y se humilló y se hizo hombre. Lea Filipenses 2. Y los que han estudiado teología le llaman eso la teología del despojamiento. Se quitó toda la gloria y se hizo hombre. Dios 100% hombre, 100% Dios. Así como hombre vino, fue a la cruz, se ofrece no como el que van a matar, sino que él se ofrece su propio cuerpo y lo matan. Y cuando lo sacrifican, esa sangre la toma él, se presenta al Señor y le dice: Señor, estos que han querido en mí, yo he pagado no con la sangre de aquel cordero,
sino con mi propia sangre, y se mete al lugar santísimo. Pero cuando se mete al lugar santísimo, se vuelve a poner su ropa de gala, que significa que Jesucristo fue crucificado, pero también resucitado. Y el día que resucitó, Él va con toda la gloria, como Rey de Reyes, Señor de Señores, para el cielo. ¿Se comprende? Viene del cielo, se humilla, se hace hombre, se quita su vestidura, lo sacrifican, ofrece su sangre por nosotros, y ya no tenemos que presentarlo todos los años, sino que el sacrificio de Jesús es una sola vez y para siempre, porque el sacrificio de Jesús es perfecto. Cuando Él se ofrece, cuando Él dice consumado es, Señor, es cumplido. Y Dios se deleita en ver lo que dice 1 Corintios 15, que era un plan de Dios, porque Satanás nos había engañado. Porque Satanás, amado hermano, le hace pensar a las personas que le va a ir bonito lejos de Dios. Mentira. Satanás se conoce como el padre de mentira, que ni él mismo se cree. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al pueblo de Israel le dijo: a los cielos y a la tierra pongo de testigo, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Sabe qué le dice él? Escógete la vida. El mejor día de mi vida, yo no sé de usted, fue el día que yo decidí por Cristo. Señor, perdóname. Me recuerdo ese versículo que a mí me hizo pedazos y me llevó el Evangelio. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, ay, qué pollo le. ¿Sabe qué me dijo? Sí. Qué lindo ese día. Y cuando Él entra al lugar santísimo, el velo del templo, dice, se rasgó en dos. Porque usted ya no tiene necesidad de irle a contar sus pecados a una persona terrenal, porque una persona terrenal no puede hacer nada por nosotros. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ya lo hizo todo. Al abrir el velo, significa que usted y yo tenemos libre acceso al Padre. ¿Cuánto le damos una ofrenda de aplausos? Y si usted trae un problema, quiero que cierre esta escritura leyendo Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Bendito mi Señor Jesús. Gloria al Señor. Es que Dios se puede. ¿Lo tenemos, amado? Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, ¿qué dice? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. ¿Qué tenemos que hacer ante cualquier problema, ante cualquier situación que estemos pasando? ¿Qué dice el 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué versículo más lindo! ¿Sabe cuál es la idea que me habían dado a mí de Dios? De un Dios barbón, de barba blanca y con un gran látigo así, ¿verdad? Dios no es así. El Espíritu Santo nos hace reconocer hasta dónde hemos caído.
Porque todo eso sí pasa. El pecado comienza jugando. Cuando ya te tiene, Satanás nunca te va a abrir las puertas. Pero Isaías 66 dice que Dios abre las rejas de los presos. Y esos éramos nosotros, presos en cualquier cosa que se llama pecado. Y Él nos dice, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque Dios te conoce, porque Dios me conoce, porque Dios sabe cuando yo le he fallado. Yo no tengo que mentirle. Yo solo tengo que decir: Jesús, pues sos mi amigo, tú diste la vida por mí, he fallado en esto, mira, Señor, quisiera salir de esto. Y te digo una cosa, ahí está el oportuno socorro. Él nos extiende la mano. Y sabe una cosa, la mano de Dios está extendida para sacarte de tu enfermedad, de tu problema económico o de lo más profundo del pecado. Para Dios no hay nada imposible. Y para nosotros, sintámonos contentos, porque ese Rey de la Gloria se despojó para venirnos a buscar. Y como dice 1 Corintios capítulo 15, era parte del plan de Dios. No vino a inventar nada, ya estaba escrito. Y gloria a Dios, el día que a usted y a mí nos iluminó el Evangelio, porque el día que lo recibimos, ese día pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz admirable de Dios, porque hoy nos llamamos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el Señor. Padre precioso que estás en los cielos, no hay palabras de cómo agradecerte, mi Señor Jesús, ese sacrificio tan lindo y duro, pero que usted lo hizo por nosotros. Gracias, Señor. Y en esta hermosa noche, si hay alguien sin Cristo aquí, yo le invito a que reciba a Jesucristo como Rey y Salvador. Usted que nos mira a través de la televisión, a través de ese teléfono, no es casualidad. Dios tiene un plan maravilloso con usted. Ore conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Te abro mi corazón y que tu Espíritu Santo vive en mí. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted echa esta oración conmigo, la Biblia dice: a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de llamarse hijo de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos para que se congregue con nosotros en el tabernáculo aquí en Nahuizalco, Sonsonate. Pero si le queda lejos, congréguese en un lugar donde se predique Jesucristo crucificado, pero también resucitado. Le decimos: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Enciende tu fe y eleva tu espíritu escuchando Palabra de Dios en los diferentes horarios de culto. Miércoles, estudio bíblico a las 6:30 de la tarde. Viernes, positivo a las 6:30 de la tarde. Sábado, jóvenes y familias en Victoria a las 6:30 de la tarde. Domingo por la mañana a las 9 y por la tarde a las 4. También puedes conectarte a través de nuestros medios digitales, como lo son el Facebook Live Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Nahuizalco, Instagram @Tabernahuizalco, YouTube Tabernahuizalco. Recuerda siempre sintonizarnos, no dejes de alimentarte de la palabra de Dios y recuerda que a cualquier situación Jesús es la solución. Que Dios te bendiga.